Un viernes que se inscribe en la historia. Cientos de miles de personas se despidieron durante 3 días del Papa Francisco en la capilla ardiente de la Basílica de San Pedro. El féretro del Papa argentino ya fue sellado en la antesala del histórico funeral de mañana. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. El Vaticano prepara el último adiós al Papa Francisco. En esta edición hablaremos del impacto del legado del primer pontífice del hemisferio sur. El FBI arrestó a una jueza en Wisconsin, acusándola de proteger a un migrante indocumentado de las autoridades federales. Vamos por los detalles hasta Washington. Y en Brasil, tras ser rechazado un segundo recurso judicial, fue arrestado el expresidente Fernando Collor de Mello para cumplir una pena de 8 años por corrupción en la mega causa Lava Jato. En el Vaticano tuvo lugar esta tarde uno de los ritos más simbólicos de los funerales del Papa. Se trata del cierre del sello de ese féretro con el cuerpo del difunto Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. La ceremonia privada estuvo presidida por el cardenal camarlengo Joseph Kevin Farrell y en ella se leyó el Roquito, un breve texto escrito por él en el que resume su vida y su obra. Esa acta funeraria lo recuerda como el pastor siempre atento a los últimos de la sociedad y por su lucha contra la lacra de los abusos del clero. Poco antes había cerrado al público la capilla ardiente del Papa Francisco, por la que pasaron más de 250.000 feligreses fieles en los últimos 3 días. Se espera que más de 130 delegaciones internacionales, 50 jefes de Estado y 10 monarcas asistan a la ceremonia que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro. El funeral de Francisco será el mismo sábado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Y más temprano, nuestro enviado especial, Johan Ramírez, nos resumía este día en la Basílica y en la Plaza de San Pedro. Escuchemos lo que nos dijo. Fue una jornada, Jenny, en la que una marea de gente no cesó de desfilar por la Plaza de San Pedro. De acuerdo con las cifras de la Santa Sede, más de 250.000 personas visitaron la capilla ardiente durante los 3 días que estuvo abierta. Y hoy la Ciudad del Vaticano, las calles alrededor de este lugar e incluso ya la ciudad de Roma como tal estaba realmente colapsada. Hacia un lado de la plaza, a mi mano derecha, se podían contar hasta 4 o 5 kilómetros de fila de gente esperando. Hacia la mano izquierda, por donde yo ingresé, yo conté unos 2 kilómetros de gente, es decir, eran decenas de miles de personas que intentaban ingresar aquí para el día de hoy y para mañana cuando comience el funeral se espera todavía una presencia aún más importante. Unos funerales llenos de los que ya se comienzan a conocer detalles y es que, por ejemplo, de acuerdo con los protocolos de la Santa Sede, el presidente del país natal del Papa debe ocupar un lugar privilegiado, lo que quiere decir entonces que el presidente de Argentina, Javier Milei, estará mañana en la primera fila, en el centro de todas las miradas durante esta ceremonia y hay que recordar que Javier Milei se opuso radicalmente al Papa Francisco en muchísimas ocasiones, incluso en su momento llegó a llamarlo el representante del diablo, con lo cual resulta bastante simbólico y cuando menos contradictorio también que venga Javier Milei a rendirle un último tributo al Papa Francisco. También decenas de líderes del mundo que fueron también criticados por el Papa Francisco o que lo criticaron a él estarán mañana aquí. Unas 170 delegaciones se van a reunir, lo que quiere decir que ese sistema de poder al que tanto criticó también Francisco viene mañana aquí a rendirle un último adiós. Algo muy importante que mencionar, Jenny, es que también entre esas 170 delegaciones oficiales habrá una delegación de 40 personas compuestas por expresidiarios, indigentes, desempleados y transexuales que estarán allí compartiendo la Plaza de San Pedro con esas delegaciones oficiales y serán también estas 40 personas las que al final de la ceremonia aquí en el Vaticano irán a la Basílica de Santa María la Mayor para recibir el féretro del Papa Francisco. Algo muy importante y muy simbólico, son detalles que se conocen entonces sobre lo que serán los funerales el día de mañana, Jenny. Bueno, durante todas nuestras ediciones hemos estado informándoles del impacto del legado del Papa Francisco en Latinoamérica. Un papa que no visitó su tierra natal, la Argentina, y un papa que apenas estrenar su cargo tuvo que enfrentar uno de los asuntos más espinosos, el escándalo de los abusos sexuales en los entornos eclesiásticos. Y los vaticanistas coinciden en que el papa cometió errores porque no conocía la real envergadura de los abusos en las diócesis del mundo. El punto de inflexión ocurrió en Chile cuando visitó el país en el año 2018. Aseguran que el error del Papa en la diócesis de Osorno sirvió, sin embargo, para que por primera vez en la historia un Papa impulsara reformas contra los abusadores y para proteger a las víctimas.
En enero del 2018, el Papa Francisco iniciaba la que sería una de sus más complejas visitas pastorales. Aterrizaba en Chile, país marcado por varios casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Así lo expresaba en su primera actividad en el Palacio Presidencial de la Moneda, pero en las Eucaristías estaba siempre presente el obispo de Osorno, Juan Barros, sindicado como encubridor de los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Caradima, mientras estuvo a cargo de la iglesia del Bosque, en una zona muy acomodada de Santiago. El malestar crecía. La presencia del obispo Barros se transformaba en el centro de interés durante toda la visita del Sumo Pontífice. El propio Papa Francisco lo respaldó antes de iniciar la misa en Iquique. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. ¿Es claro? Un balde de agua fría para los denunciantes. Es inaceptable lo que hoy ha dicho el Papa Francisco en referencia a nuestra causa y a nuestra lucha, que es la de todos los abusados, en particular del clero. Y su clamor fue escuchado por el Papa. En su viaje de regreso a Roma reconoció en el avión que fue un error hablar de calumnias. Envió al obispo de Malta, Charles Scicluna, a investigar las denuncias y removió a los 34 obispos de la Conferencia Episcopal de Chile. El Papa Francisco me ha encargado pedir perdón a cada uno de los fieles de la diócesis de Osorno. Yo creo que fue el viaje más complicado de todas las giras que tuvo, pero dio un paso significativo en buscar la verdad y justicia en cuanto a muchos casos de abusos que terminan alejando a la gente del catolicismo. Hoy en todas las iglesias de Chile se reciben mensajes en los libros de condolencias que se abrieron tras la muerte del Papa Francisco. Tenía la acogida a toda la gente, o sea, no había miramiento de sexo, de nada, que me llamó bastante la atención cuando visitó Brasil. El propio presidente de la Conferencia Episcopal de Chile y obispo de La Serena, Monseñor René Rebolledo, destacó la apertura que logró la Iglesia Católica tras la compleja visita del Papa a Chile. Él ha llegado en un momento muy complejo para nuestra historia como iglesia por los abusos que se cometieron y que se destaparon con motivo de su visita a nuestro país. Y yo creo que nosotros como iglesia le debemos mucho porque él no pasó al lado, sino que nos ayudó a nosotros a mirar de frente el dolor causado, a asumirlo, a responsabilizarnos de este tema tan doloroso y salir adelante. Una visita que es recordada en Chile con nostalgia por la contribución del Sumo Pontífice a esta nueva Iglesia Católica que hoy lo despide en Roma. Y de aquella visita han pasado 7 años. Y uno de los chilenos que luchó activamente para hacer ver al Papa Francisco la grave situación del entonces obispo Barros de la diócesis de Osorno fue quien ven Juan Carlos Claret, ex vocero de los laicos de Osorno. Juan Carlos, muy bienvenido y saludos. Decía yo 7 años, 7 años después de ese episodio en Osorno y en medio también de la devoción a la figura de Francisco. ¿Cómo valoras las medidas que tomó el Papa contra los abusos en el entorno eclesiástico en Chile? Muchas gracias, Jenny. Mira, hablar desde Osorno es hablar también desde contradicciones, porque el Papa Francisco, mientras avanzaba en lo discursivo y en lo legislativo respecto a la prevención de abusos, acá en Osorno y en Chile en general nos trataba bastante mal. Lo cierto es que desde Osorno evidenciamos esas contradicciones y al mismo tiempo desde Osorno fuimos también protagonistas de un proceso interno de conversión del Papa, porque el Papa finalmente termina sacando a Barros y destapando y haciéndose cargo de todos los casos de abusos y encubrimientos en Chile. Pero también con Osorno se da cuenta de que necesitaba asumir la crisis sin ser esquivo ante la magnitud del problema, y en ese sentido, desde acá, desde Osorno, ahora que Francisco no está, valoramos ese proceso que inicia con contrapuntos, con contradicciones, y que sin embargo también da cuenta de un proceso de conversión del pontífice al cual nos fue bastante reacio por largos años.
Realmente constructivo escuchar aquello, Juan Carlos. ¿Qué falta, te pregunto, para que esa herida, sin embargo, sea saldada de aquellas verdades que todavía no se conocen, de aquellos procesos que todavía no se emprenden? ¿Cómo debería enfrentar el futuro Papa este flagelo? Mire, yo creo que una autoridad de la envergadura de Francisco nunca va a ser juzgado en el sentido de decir que hizo todo. Siempre va a quedar algo pendiente o siempre se pudo haber hecho más o algo mejor. Pero lo cierto es que desde Osorno interpretamos que ahora que Francisco no está, más que una pérdida, interpretamos que es una semilla que va a significar que quien lo suceda en el cargo deba tomar esta posta, porque lo cierto es que el puntapié inicial que dio Francisco no puede ser vuelto para atrás. Es decir, las reformas que hizo Francisco son irreversibles para la Iglesia porque ya no solamente son las víctimas, sino también los propios fieles de la Iglesia Católica los que demandan que efectivamente las autoridades eclesiásticas se hagan cargo de la magnitud de la crisis. En ese sentido, y con esto termino, Jenny, lo importante es que Francisco, ahora que Francisco no está, su sucesor pueda seguir profundizando cambios en materia de prevención, reparación, justicia y sobre todo garantías de no repetición, sobre lo cual hubo gérmenes, hubo semillas para avanzar en esa dirección, pero sin embargo falta todavía profundizarlo y aterrizarlo más en lo diocesano. Juan Carlos Claret, muchas gracias por estas declaraciones y también tu testimonio desde Osorno, en Chile. Muchas gracias a ustedes. Avanzamos en otras noticias internacionales. Y es que en Estados Unidos el FBI ha detenido a la jueza de Wisconsin, a Hannah Duggan, por presuntamente ayudar a un migrante a evadir el arresto por parte de las autoridades federales del país. ¿Supondría esto una escalada significativa en el enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y los tribunales en relación con las deportaciones y con las medidas contra la migración ilegal? Kash Patel, director del FBI, lo ha anunciado en X en un mensaje que posteriormente fue eliminado. Afirmaba en él que el FBI cree que la jueza Duggan obstruyó de forma intencionada a los agentes que iban a detener a un migrante. Y en Washington está nuestro colega, el periodista José Díaz Briceño, con detalles de este asunto. José, bueno, decíamos, la Policía Federal detiene a la jueza en cuestión por obstrucción al arresto de un migrante, concretamente que obstruyó, según la acusación, la jueza Hannah Duggan, según lo que ha dicho el FBI. La jueza Hannah Duggan se dedica a procesar casos de delitos menores en la ciudad de Milwaukee, cuestiones como robo simple, agresiones y cuestiones locales. Y sin embargo, todo esto se deriva de un caso que se escuchó la semana pasada alrededor de un inmigrante irregular originario de México, de acuerdo con medios locales en Wisconsin, que se presentó ante la corte la semana pasada para enfrentar cargos por agresiones en un conflicto en un edificio donde vivía. Y sin embargo, de acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, la jueza Duggan supuestamente habría ayudado durante esa audiencia a escapar a este inmigrante irregular, pues los fiscales y la Oficina de Inmigración ICE estaba buscándolo dentro de la corte para arrestarlo por estar presente irregularmente en el país. De acuerdo con la fiscal Bondi, la jueza Duggan habría abierto una puerta trasera para que este inmigrante supuestamente escapara de la justicia. Y sin embargo, muchos consideran que el actuar de las autoridades federales es una acción autoritaria y sin precedente. A todo esto que mencionas, este hecho sienta un precedente. La administración de Donald Trump, varios jueces federales y estatales ha suspendido algunas de las medidas adoptadas por el presidente de los Estados Unidos en materia de deportación, concretamente. ¿Qué podría entonces suceder a partir de ahora, José? Sí, el mensaje que dijo la fiscal general de Estados Unidos buscan enviar con esto es que nadie está por encima de la ley, que cualquier persona que albergue a un inmigrante irregular será procesado, y esto obviamente envía un mensaje amenazante a todos los jueces, tanto locales, estatales o federales. Y sin embargo, aquí la oposición demócrata, incluyendo una congresista por el estado de Wisconsin, Gwen Moore, aseguró que lo que está
ya lo que se está viendo es una extralimitación de las funciones por parte de las autoridades federales, y es que, de acuerdo con observadores legales, lo que tradicionalmente hubiera ocurrido cuando hay dudas sobre el comportamiento de un juez es invitarlo a comparecer, no necesariamente ir a una corte para arrestarlo en frente de todo el mundo. Y además, hay que decir, la jueza denuncia que su caso, de acuerdo con un abogado, no fue justificado y que lo protesta abiertamente. José Díaz, muchas gracias. En Washington. Y nos concentramos ahora en Ucrania porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el emisario de los Estados Unidos, Steve Witkoff, mencionaron este viernes la posibilidad de lanzar negociaciones directas entre Moscú y Kiev, según fuentes que participaron en ese encuentro en el Kremlin para encontrar una solución a la guerra en Ucrania. El cuarto encuentro entre Putin y Witkoff. La reunión duró 3 horas y allí se discutió el plan de Washington para poner fin al conflicto. Tras el encuentro, el presidente Donald Trump aseguró que la reunión fue buena. Luego, el republicano presionaba a Ucrania para que firme el acuerdo por minerales raros a cambio del apoyo de la Casa Blanca. Paralelamente, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky se distanció de Trump al rechazar una posible cesión de la península de Crimea a Rusia. Y la pregunta ahora es ¿qué hará Donald Trump? Ello luego de que el presidente Zelensky, decíamos, rechazara ceder Crimea a Vladimir Putin, como había sugerido el enviado de la Casa Blanca. El análisis de Ricardo Marquina, experto en política rusa. Escuchemos. Pues tenemos una situación muy complicada porque las dos partes están en posiciones absolutamente antagónicas, maximalistas. Por una parte, Rusia insiste en que quiere que se reconozca Crimea, y no solo Crimea, sino todas las ganancias militares de estos 3 años como parte de Rusia. Y Zelensky dice que él es el presidente soberano de los ucranianos y que no se puede permitir el lujo de renunciar a sus territorios soberanos, con lo cual seguramente sea Trump quien tenga que empujar a ambas partes a llegar a un acuerdo. Ambas partes van a tener que ceder, de eso se trata un acuerdo. Dice Trump que la cesión suya de Rusia es que ellos no conquistan todo el país, pero evidentemente estos son posiciones maximalistas, pero creo que es innegable en este punto que Ucrania tendrá que ceder por otra parte de su territorio, por desgracia para los ucranianos. Era Ricardo Marquina. Vamos a hablar ahora de economía y de finanzas con mi colega Belén Palancar. Muy bienvenida. Gracias, Jenny. Sí, muchos temas que contar. El primero, que el presidente de Estados Unidos pone ahora el foco en el fondo marino. Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para extraer minerales en aguas profundas, incluso fuera de su jurisdicción. Los fondos marinos nunca han sido explotados para la minería comercial, pero Trump quiere cambiar eso. Y es que en aguas profundas hay minerales muy codiciados como el níquel, cobalto o cobre. Esta riqueza está en realidad bajo la jurisdicción de un organismo de las Naciones Unidas cuyos tratados Estados Unidos nunca ha ratificado. Este último paso de Washington forma parte de una guerra contra China por controlar, por ejemplo, las tierras raras fundamentales para cuestiones tecnológicas y militares. Pero en esa estrategia a Trump todavía hay un acuerdo que se le resiste: el contrato que le daría acceso a las riquezas minerales de Ucrania. El liderazgo tecnológico solo es posible con grandes reservas de minerales estratégicos. Trump lo sabe y ahora quiere explotar los fondos marinos para conseguir minerales como el cobalto, el cobre o el níquel. Washington tiene la vista puesta también en África. Estados Unidos ofrece protección militar a cambio de acceso a las minas. Eso es lo que está negociando con el Congo y Ruanda, pero a Trump todavía se le resiste el esperado acuerdo con Ucrania. Sería la primera gran victoria para Trump, nos explica desde Washington Grace Lynn Bhaskaran. En febrero se esperaba un principio de acuerdo aprovechando la visita de Zelensky a la Casa Blanca, pero el encuentro acabó siendo una de las broncas más fuertes que se recuerdan entre dos presidentes. Desde entonces parece que las relaciones bilaterales han logrado reconducirse y Estados Unidos sigue trabajando en lograr acceso preferencial a los minerales de Ucrania. El país en guerra tiene 22 de los 50 materiales estratégicos identificados por Estados Unidos. Ucrania tiene reservas de litio, de uranio o de grafito. Washington es consciente que extraer esa riqueza llevará mucho tiempo.
Se suele tardar 18 años en identificar un yacimiento y explotarlo, nos cuenta esta experta que advierte sería todavía más complicado en Ucrania. Tras 3 años de ataques rusos, uno de los grandes retos para acceder a los minerales es la presencia de artefactos de la guerra, pero también los daños que ha sufrido la infraestructura energética y las vías de transporte. Washington trata de impulsar a contrarreloj un acuerdo con Ucrania para acceder a los minerales, como las negociaciones celebradas esta semana. Un acuerdo que se hace esperar en medio de la guerra comercial con Pekín y la hegemonía que ésta mantiene en el procesamiento de las tierras raras. Ucrania ha sido clara al respecto, quiere garantías de seguridad a cambio del acceso a sus minerales. El Fondo Monetario Internacional hizo hincapié este viernes en que los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueden tener mayores efectos indirectos para América Latina. El organismo subraya que aunque los impuestos a las importaciones en la región son bajos, una desaceleración del crecimiento mundial podría reducir la demanda de materias primas. Esto afectaría a América Latina con la bajada de precios de sus productos y la depreciación de sus monedas. En el informe de perspectivas de esta semana, el FMI proyectó que el crecimiento de los países de la zona se ralentizará del 2,4% en 2024 hasta el 2% para este año. Aún así, advirtió que no todos los países sufrirían una desaceleración de la misma manera. Y otra advertencia del FMI, el fondo aconseja acometer al Banco Central Europeo un único recorte adicional de 1/4 punto del precio del dinero, dejando la tasa de referencia estable en el 2%, salvo perturbaciones significativas. El organismo que dirigía hace unos años Christine Lagarde le marca ahora el camino a la ahora presidenta del Banco Comunitario. El BCE ha acometido 7 rebajas de 0,25 puntos desde el 4% al que estaba el precio del dinero en junio del año pasado hasta el 2,25% actual. Lagarde dejó abierta la puerta a la posibilidad de un nuevo recorte en la reunión del próximo 5 de junio, sobre todo tras el inicio de la guerra arancelaria de Donald Trump. Hasta aquí estos datos económicos, pero nos vamos ahora a un tema en Brasil. Jenny. Un arresto que ha generado mucho debate en este país. El expresidente brasileño Fernando Collor de Mello fue detenido este viernes luego de que se confirmara una condena por corrupción decretada en el año 2023 tras una investigación derivada del megacaso Lava Jato. Bueno, la Corte Suprema de Brasil había hallado a Collor de Mello culpable de haber recibido 20 millones de reales, esto es aproximadamente unos 3,5 millones de dólares, cuando era senador entre los años 2010 y 2014 para viabilizar irregularmente contratos entre una constructora y una exfilial de la petrolera Petrobras. Collor, de 75 años, fue arrestado a las 4 de la mañana en Maceió, en el noreste de Brasil. Collor de Mello, presidente entre los años 90 y 92, es el tercer presidente que fue detenido tras el regreso de la democracia en Brasil. Y mucho de qué hablar desde Brasilia con detalles. El periodista Marcelo Silva de Sousa. Marcelo, en primer lugar, ¿cuál es el alcance procesal jurídico de la condena a 8 años, decíamos, de cárcel contra Collor de Mello, que ocurre también tras una larga batalla en los tribunales? ¿Qué tal, Jenny? Un alcance relevante, bien lo decías, es el tercer presidente desde la redemocratización de Brasil que termina preso, pero el primero por una decisión directa de la Corte Suprema, el máximo tribunal, en el marco de un desdoblamiento de la operación anticorrupción Lava Jato. Por ser una decisión directa del máximo tribunal, es definitiva e irrevocable. Delitos que se le encontraron al expresidente Collor de Mello, senador entre 2010 y 2014, fecha en que se registraron los delitos por los cuales habría recibido 3,5 millones de dólares para viabilizar contratos con una empresa subsidiaria de Petrobras. Justamente Collor de Mello se suma a una lista de alto perfil de políticos y empresarios que terminaron tras las rejas por la operación Lava Jato, pero justamente aparece como una condena que comienza a ser cumplida fuera de época para algunos comentaristas aquí en Brasil, porque es la propia Corte Suprema quien ha ido desmontando la operación los últimos años, aduciendo una suerte de delito original por la relación promiscua entre el entonces juez Sergio Moro y los fiscales de Curitiba, que llevó a la anulación de varias condenas y varias pruebas, pero en el caso de Collor de Mello, de 75 años, en el llano político y sin una estructura política, no pesó y en este caso comienza a cumplir la pena de cárcel a partir de este viernes.
Marcelo, y la condena es impartida por el mismo juez que investiga al expresidente Bolsonaro, Alexandre de Moraes. ¿Implica la condena a Collor de Mello una mala señal acaso para la causa que se sigue contra Jair Bolsonaro? Bueno, si bien la causa del expresidente Bolsonaro es completamente diferente, él será juzgado probablemente en el segundo semestre de este año por intento de golpe de Estado, sí puede ser leído como una pésima noticia porque el juez Alexandre de Moraes le ha imprimido celeridad al caso del expresidente y este ha sido justamente uno de los puntos de cuestionamiento. Bolsonaro, que viene presentándose como un supuesto perseguido político y dice que la Corte viene actuando a la velocidad de la luz en su contra. Se espera, según la determinación de Moraes, que no tendrá espacio para demasiados recursos luego de un eventual juicio y una eventual condena, que hoy, si se mira dentro de la primera sala de la Corte Suprema, existe una tendencia para que el expresidente Bolsonaro sea efectivamente condenado, posiblemente este año. La decisión de Alexandre de Moraes de no dar lugar a nuevos recursos, que los vio como apenas dilatorios para que sea empezada a cumplir la condena, son una mala noticia para el expresidente Bolsonaro porque su suerte puede ser sellada más rápido de lo que él y su defensa le gustaría. Marcelo Silva de Sousa, muchas gracias en Brasilia. Y nos detenemos brevemente en Ecuador porque allí un sismo de magnitud 6,1 en Esmeraldas, provincia del noreste del Ecuador, dejó este viernes al menos 20 heridos y decenas de edificios destruidos. La capital de la provincia se quedó sin electricidad. El epicentro se situó a 23 kilómetros de profundidad, según comunicó el Centro Sismológico Nacional, y las autoridades ecuatorianas descartaron emitir una alerta de tsunami. El presidente Daniel Noboa, quien el jueves había iniciado una gira de 15 días que le llevará por 7 países, dispuso este viernes el desplazamiento de todos sus ministros a Esmeraldas a fin de coordinar acciones tras el sismo y ordenó la instalación, además de albergues, y la entrega de suministros de ayuda humanitaria. Y finalizamos con algo muy distinto, porque los pavos reales nos parecen exóticos y maravillosos, pero una ciudad de Florida se ha visto invadida por estos vistosos y también ruidosos animales. Ante el aumento descontrolado de la población, las autoridades locales han optado por una solución inusual: practicar vasectomías. ¿Se escucha bien? Vasectomías en los machos. Los residentes aseguran estar hartos de los chillidos constantes desde los tejados y los arañazos en los coches. Un veterinario local propuso un plan para capturarlos, esterilizarlos y luego devolverlos a su entorno natural. Noticias para todos los gustos. Así nos despedimos. Soy Jenny Pérez. Ha sido un gusto acompañarlos y hasta pronto.